Bueno, creo que ya estuve hablando, pero no activé el micrófono. Bueno, entonces, como quedamos, ¿sí me escuchan ahí? Sí, Ok. sí, Sí, profe. perfecto. Como vimos en el box, que es una actividad mixta, tiene periodos de muy alta intensidad cuando golpean durante 5, 6, 8 segundos, ¿no? Y vuelven a descansar, entre comillas, y así durante los dos eventos. Si fuera otro ejemplo, el fútbol también, de acuerdo a la posición, tiene una actividad más oxidativa o más glucolítica, dependiendo. El portero, bueno, el portero no tiene una actividad como tal aeróbica, oxidativa predominante, pero sí tiene un proceso anaeróbico en donde sus actividades son de muy alta intensidad y muy corta duración. Él tiene un metabolismo más de tipo anaeróbico, pero por la duración de la actividad todo el tiempo está caminando, está viendo el área, todo esto, ¿no? Entonces también tiene un metabolismo oxidativo, pero predominantemente es anaeróbico a láctico, es decir, si no se forma ni siquiera el lactato, puesto que sus actividades duran tan solo unos cuantos segundos. Diferentes posiciones, pues obviamente va a ser predominio del sustrato energético a utilizar. Entonces, con eso queremos decir que hay actividades que tienen predominio metabólico de alguno de estos sustratos, pero no hay exclusividad, a menos de que aíslen un tipo de ejercicio y que ese ejercicio lo clasifiquen o lo cataloguen o reten a ese tipo de metabolismo, es cuando hay exclusividad energética. Si no, todo el tiempo nuestras actividades, incluso de vida cotidiana, son de tipo mixto. Hay actividades que a lo mejor nos demandan muy alta intensidad, desde el subir las escaleras rápido para nuestro trabajo y checar y que no nos pongan ahí retardo o no tener retardo, hasta el caminar mismo, ¿no? Que vamos a caminar el domingo al parque, pasear al perro, todo eso son actividades de larga duración. Nos llevamos 10 minutos, 15 minutos, necesitamos energía de larga duración, ¿ok? Entonces no hay predominio metabólico, es decir, no hay exclusividad metabólica. Sí puede haber predominio, pero recordar que todas estas actividades pueden estar compartiendo diferentes sustrato energético de acuerdo a las características tanto biológicas de la persona como las características mismas de la actividad que esté realizando. ¿Hasta ahí vamos bien? Chicos, Profe, dime. una pregunta. Sí. Eh, entonces, esta parte la podríamos entrenar para subir la capacidad de recuperación del atleta. Hablando de boxeo, si pongo a mi atleta 30 segundos a máxima velocidad, eso le va a o 30, 40 segundos le va a generar lactato. ¿Esa reutilización del lactato se puede entrenar para que sea más rápida? Sí, 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 pero recuerda que para llegar a este nivel de adaptación bioquímica se va a llevar más tiempo que la adaptación como tal morfológica de los músculos, ¿no? O la adaptación a otro tipo de ambientes. Entonces, si nosotros queremos lograr adaptaciones a este nivel y fijar esas adaptaciones, es decir, que ya permanezcan por mucho tiempo, nos va a llevar más tiempo, pero todo va a estar en relación y con relación a el periodo o el tiempo de descanso y la forma como dosifiquen el tipo de ejercicio. No nada más desde que manden, vas a hacer tantas repeticiones y bueno, con tanto descanso y cada cuántos días o qué frecuencia semanal, mensual, anual lo vas a estar llevando a cabo para que se logren estas adaptaciones. Es ahí donde debe de entrar toda esta parte del conocimiento teórico para que logren los objetivos deseados con su deportista, conocer bien la biología de la persona, ¿no? Hacer pruebas químicas, pruebas de laboratorio para ver qué nivel de adaptación o qué niveles están logrando, precisamente de acuerdo a sus características de entrenamiento y características biológicas o bioquímicas que están llevando a cabo. Es por eso que nosotros que insistimos mucho en que sepan o conozcan los niveles en condiciones habituales de muchos de los elementos a nivel sanguíneo, a nivel morfológico, ¿no? Porque es tan importante que ustedes sepan qué nivel de hemoglobina tienen, qué tal si tienen deportistas con anemia, deshidratados, por sus actividades no duermen bien, no descansan bien, por lo tanto la recuperación de estos sustratos energéticos no se llevan de forma adecuada. Por lo tanto, esta parte es muy importante, el poder conocer cada una de estas características y poder dosificar de mejor manera. Recordar, y eso seguramente todos ustedes que manejan este tipo de actividades y dosifican muchas actividades, tienen que estar cambiando en el momento porque la población no viene con las características que ustedes quisieran, ¿no? No todos vienen de casa, descansados, recuperados y tienen una dieta
de lo mejor en cuanto a suficiencia energética. Muchos llegan seguramente de su trabajo, del transporte, enojados, fastidiados, ¿no? No se ha alimentado durante horas, vienen en el transporte, ¿no? Con mucho pleito, mucha preocupación, estrés, vienen saliendo de un examen. La novia los dejó, se peleó con el hijo, con la pareja, qué sé yo. Muchas actividades que demandan más energía. Y si a eso ustedes le suman que tienen que hacer un control de rendimiento físico en ese momento, obviamente con esas desventajas, simplemente no va a ser su manifestación del 100%. Entonces, todo esto debemos de tomarlo en cuenta para ir dosificando de manera adecuada cada una de las cargas de entrenamiento que estén manejando para su población. ¿Ok? ¿Todo bien hasta Bien, aquí? gracias. ¿Sí? ¿Eso es sí o es esto? Ah, ok, Sí, bueno, sí. continuamos. Es importante que sepas que omitimos mucha información relevante, pero si quieres profundizar en esta temática, te recomendamos los siguientes libros. Bioenergética de las fibras musculares y ejercicio. Ok, entonces esa bibliografía la tienen ya en la plataforma. Si quieren consultar, ojalá puedan realizar, perdón, actividades de acúmulo de información, ya sea en forma de artículos, revistas, libros. Ahí nada más sugerimos algunos libros que ojalá los puedan conseguir tanto en electrónico como en físico, para que tengan esa base bioquímica que les sustente precisamente este tipo de información. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí todo bien? Profe, ¿puedo Dime, hacer una pregunta? dime adelante. De, en algún examen que nos hizo, nos ponía que el primer sustrato energético que era como de 5 segundos, Ajá, ya que era el ATP. sí. Entonces ahí ya no son, digamos, ya no son los tres principales, ¿no? Sería también contando ese. Ah, no, sí, te digo, bueno, el orden de utilización es ATP, segundo fosfato de creatina, tercero la glucosa, que nosotros la tomamos por parte del glucógeno y la formación del lactato. Entonces ya tenemos ahí los primeros cuatro. De ahí le sigue predominio grasas y por último las proteínas. Pero va en ese orden. De acuerdo a las características del ejercicio, entonces nosotros vamos a utilizar predominantemente alguno de ellos, pero todo el tiempo estamos consumiendo ATP, fosfato de creatina, todos, incluso las proteínas. Cuando estamos durmiendo, inclusive utilizamos también proteínas como fuente de energía, aunque sea el último sustrato, pero tiene un porcentaje mucho menor. En cambio, los predominantes son glucosa y un poco de grasas, ¿no? Que, Entonces, que recuerden que es el predominio. se le puede también, digamos, se puede llamar fosfocreatina o Al también fosfato de creatina, sí, o es creatinfosfato, fosfocreatina. fosfágenos o se No, tiene que, ajá. Cuando hablemos de compuestos fosfagenados, nos estamos refiriendo tanto al ATP como al fosfato de creatina, a los dos en conjunto, ¿sí? Si queremos hablar de uno solo, entonces ya lo dividimos. ATP con la ruptura de cada uno, se forma ADP o AMP, ¿no? Y también tenemos a el fosfato de creatina, que es la combinación precisamente de esta agrupación de aminoácidos llamado creatina más el grupo fosfato, para que se forme una molécula de gran energía, de alta tasa energética, y como dijimos, la tasa se refiere a la velocidad de producción, pero su capacidad es baja, no nos dura tanto tiempo, nos dura también algunos segundos, ni siquiera llega al minuto predominante, ¿sí? Ahí ya empieza el metabolismo de los carbohidratos, por ejemplo, es donde el glucógeno comienza a tomar protagonismo hasta más o menos una duración total del glucógeno. Les puedo decir que puede ser hasta los 10 minutos, ¿no? Pero va a comenzar a disminuir la utilización del glucógeno cuando ya vamos a comenzar o ir comenzando a utilizar las grasas. No por esto dejamos de producir ATP. Todo el tiempo el ATP se está produciendo, lo mismo que fosfato de creatina, pero ya predominantemente el sustrato energético ya van a ser glucógeno y siguen las grasas y de acuerdo al tipo de actividades, duración, volumen, intensidades, todo esto, va a ir el predominio del sustrato energético. ok, gracias. ¿Ok? Bueno. No sé hasta ahorita cómo vamos, chicos. ¿Todo bien? Bien, profe, Bien. una pregunta. Dime. En cuanto a la utilización de las grasas, Sí. también depende de qué tipo de grasa se utilice para que sea la duración, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de una
una grasa de 14 enlaces de carbono. Ajá. Sería esa duraría, bueno, entrando ya en el ciclo de Krebs, se utilizan, si no mal recuerdo, dos carbonos se van utilizando, ¿no? Sí, Por eso por eso lo llamamos bioxidación, beta oxidación. Ajá. perdón, betaoxidación, ¿no? Ujú. Porque son dos. Entonces, también depende de ese tipo de grasa, que puede ser de, no sé, de 8 o de 14, creo que también es de 16, ¿no? Ujú. Carbonos. Sí. Eso ¿a qué voy mi pregunta? Podríamos utilizar, por ejemplo, si tengo un maratón, este, tendríamos que, por ejemplo, consumir este tipo de grasas de 16 carbonos, por ejemplo. ¿Nos serviría eso para tener una constante de energía? Ok. Bueno, recordemos que las grasas, al ser moléculas más complejas, en su estructura molecular, todos los productos o nutrientes orgánicos tienen estos elementos que en secundaria nos hablaron de los iones básicos orgánicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Todas las moléculas energéticas, carbohidratos, lípidos, proteínas, tienen estos elementos. Bueno, las grasas o los lípidos, vamos a ver que además de estos elementos, también tienen otros que se adicionan para darle esas características de grasa, llamados ácidos grasos, ¿sí? El glicerol es una grasa, entonces estas moléculas grasas se adicionan, se suman a las moléculas iniciales, a estas cadenas principales de carbonos. La diferencia entre los carbohidratos con las grasas, además del nombre y esta molécula grasa que se adiciona, va a ser la cantidad de carbonos, de iones carbono que tiene. Entonces, una molécula de grasa para ser metabolizada, transformada y utilizada como fuente de energía, no entra como un carbohidrato que se parte a la mitad exactamente la molécula y ya se va transformando de esa manera para obtener energía. Las grasas no, las grasas forzosamente tienen que entrar por pares de carbonos, por parejas de carbonos, hasta que se termine de utilizar entre el siguiente par. Por lo tanto, independientemente si la cadena es de 10, 12, 14 o más, la duración de esa energía va a ser mayor o menor de acuerdo a la cantidad de pares de carbonos que tiene. Entonces puede ser una molécula de grasa de 10 carbonos, de 20 carbonos, la duración en cuanto a su metabolismo nada más va a ser mayor o menor de acuerdo a la cantidad de pares de carbonos. A eso se refiere. Entonces puede ser tanto ácidos grasos, los omega 3, omega 6, ¿no? Que tienen factores también antioxidantes y que favorecen precisamente el no acúmulo de cierto tipo de grasas para que se depositen, ¿no? O se fijen en las paredes de los vasos sanguíneos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero la grasa sigue siendo así y se metaboliza por pares. Ah, ok, ok, gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, lo siguiente que vamos a comenzar, no sé si quieran ahorita ya un descanso, chicos. Sí, Si quieren un descansito, bueno, entonces vamos a dejar preparada aquí esta presentación. De todos modos, si recuerden, si la liga, es que esta liga, les digo, va a estar sacándonos cada cierto tiempo, entonces si nos saca, nos volvemos a conectar para continuar con la sesión. Damos entonces 10 minutos de receso, ¿les parece bien, chicos? Sí, profe. sí, Sí, profe, 10 gracias. minutitos para ir digiriendo esta información y nos vemos entonces en 10 minutitos, ¿va? Gracias. Sí, Ok, va que va. Nos vemos en 10 minutos.
Bien, chicos, ahí estamos. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, va que va. Entonces, vamos a... Vamos a conectarnos para ver la siguiente parte. A ver, entonces, déjenme compartir hablando de precisamente las vías energéticas. Entonces, para hablar de vías energéticas, tenemos que hablar de metabolismo, nutrición y estas situaciones. Entonces, para iniciar, vamos a ver si están viendo el fondo, chicos. Sí, Ok, entonces vamos a ver. Perdón, ahí algunos tienen musiquita. Bueno, el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Vamos a ver que el metabolismo va a ser precisamente todas aquellas funciones, reacciones para la obtención de energía, pero antes de obtener la energía necesitamos transformar, es decir, necesitamos descomponer moléculas de alta complejidad a lo más sencillo, poder destruir, transformar, catalizar, lisar, como lo quieran denominar, para poder obtener energía de estas moléculas que ya fueron simplificadas. A eso nos referimos con las primeras reacciones. Esas reacciones del metabolismo de degradación de lo simple a lo complejo recibe el nombre de catabolismo. Y por eso obtenemos, o por eso tenemos, perdón, aquí las vías energéticas. Este es un mapa energético, ¿no? Que nosotros debemos ir conociendo para obtener esa energía, pero para obtenerla necesitamos primero degradar esos elementos macronutrientes ya procesados, ya como lo tenemos en el alimento, para sus moléculas más simples. En este caso, vamos a ver que los elementos más simples que nosotros podemos simplificar precisamente a los alimentos, van a estar de reserva también ya en diferentes órganos. Entonces, así hablamos que nuestros carbohidratos los almacenamos en músculo y en hígado en forma de glucógeno. Las grasas las almacenamos en en el tejido graso subcutáneo, precisamente, ¿sí? Es en esta parte. Y las proteínas las almacenamos en nuestros músculos, tanto músculo estriado como músculo cardíaco. Aquí almacenamos principalmente las proteínas. Recordar que los elementos más básicos o simples de los carbohidratos son los monosacáridos, entre ellos la glucosa, que es el más importante, las proteínas en forma de aminoácidos, y las grasas en forma de triglicéridos, ácidos grasos o glicerol. ¿Ok? Bueno, así es como nosotros lo vamos a estar eh, simplificando y almacenando. Entonces, el metabolismo va a ser este conjunto de reacciones o procesos químicos, biológicos, que se van a producir en el interior celular, tanto en el citoplasma como en la mitocondria, entre otros organelos, que van a ser ayudados estas reacciones químicas o procesos químicos por proteínas funcionales. Esas proteínas funcionales se llaman enzimas. Las enzimas van a ser estos elementos biológicos que van a transformar elementos a moléculas ya sea más simples o modificar estructuralmente los sustratos energéticos para la preparación en la obtención de energía. Entonces, estas enzimas tienen como objetivo obtener, extraer materiales para la síntesis o producción de energía para las diferentes funciones que se tienen, estructurales, funcionales, para nuestras principales funciones. Vamos a ver que las fases del metabolismo van a ser el catabolismo o catabolia. Este catabolismo o catálisis se refiere al primer proceso metabólico o primer proceso para la obtención y degradación de elementos. Es decir, vamos a degradar, a transformar de moléculas complejas a moléculas simples. Como ejemplo, tenemos ese sufijo llamado lisis. Entonces, todas las vías energéticas o procesos biológicos que tengan este sufijo, lisis, lisar, catálisis, catabolia, se refiere a procesos de degradación. Entonces, vamos a ver así que tenemos la glucólisis, degradación o transformación de glucosa. Glucogenólisis, transformación o degradación del glucógeno. Lipólisis de las grasas.
proteólisis de las proteínas, ¿no? Ese es ejemplo de vías catabólicas o lisis. Cuando decimos se está lisando alguna molécula, es decir, se está rompiendo, se está transformando a moléculas más simples. Pero también tenemos la siguiente fase, que es la construcción, el anabolismo. ¿Sí? El análisis se refiere a la construcción o síntesis de elementos. En este caso, utilizamos el término de síntesis para hablar de producción. Entonces, también se pueden generar o se puede originar la formación de algo, que entonces llevará el concepto de génesis. Cuando hablemos de una génesis es porque se está formando. Entonces, así habrá glucogénesis o glucogenogénesis, es decir, formación de glucógeno. Lipogénesis, ¿sí? Para la formación de grasas. Entonces, son dos diferentes vías en las cuales primero se da la catabolia y posteriormente será la anabolia o el anabolismo. Con esto, con este concepto de anabolismo, entonces cualquier sustancia química biológicamente activa puede ser anabólica, pues casi todas, ¿no? Puesto que nos van a dar o proveer precisamente para la construcción de algo. Entonces, un anabólico es aquella sustancia biológicamente activa para la formación o construcción de elementos. Entonces, si estamos consumiendo cualquier alimento o una tortilla, esto puede ser un anabólico, ¿sí? ¿No? Estoy consumiendo o bebiendo algún alimento con azúcar, ¿es anabólico? Sí, porque me ayuda a la formación o generación de una fuente energética, ¿sí? Entonces, todo esto puede ser considerado anabólico, sí. Pero entonces no confundir o no generalizar anabólicos con las sustancias químicas sintéticas para la producción de tejidos mediante ayudas exógenas, ¿sí? A manera ya de tipo hormonal. Ese es otro tipo de anabólico que sirven para lo mismo, para la construcción, pero ya de manera artificial o sintética, ¿ok? Entonces tenemos así las dos fases. Primero se da la catabolia y enseguida la anabolia. Cuando hablemos de procesos digestivos, recordad que la digestión comienza desde la masticación, desde la introducción del alimento a la boca. Alimento puede ser cualquier tipo de elemento, sustancia química sólida, ¿no? En diferentes presentaciones que nosotros podemos procesar, nos den o no energía, sigue siendo alimento, ¿ok? Entonces, el proceso digestivo comienza desde el proceso de la masticación, la deglución, el transporte hacia el estómago lo mezcla, pasa al intestino, comienza la absorción, la distribución a nivel sanguíneo, su almacenamiento o bien su excreción. Con esa excreción terminaría el proceso de digestión. Entonces, todos esos elementos que hemos estado mencionando forman parte de la digestión. Y hay elementos o alimentos que, de acuerdo a estos nutrientes orgánicos, pueden ser de más fácil digestión, es decir, transformación, o de más lenta digestión por su complejidad molecular, así lo dijo, creo, Ramón, ¿no? Hablando de las grasas. Las grasas, al igual que las proteínas, son moléculas muy complejas que vamos a ver que vamos a tardar más tiempo en poderlas digerir, transformar a elementos más simples, puesto que se tienen que degradar, así como lo estamos viendo, en elementos muy simples como los ácidos grasos. Las proteínas en péptidos, que son las moléculas más pequeñitas formadas por aminoácidos, y los carbohidratos en monosacáridos, en glucosa, por ejemplo. Nada más que los carbohidratos, por su simplicidad molecular, es muy fácil que se rompan y de ahí obtener más rápido la energía. Es por eso que en nuestras dietas habituales, seres humanos, tenemos alto contenido o porcentaje de carbohidratos por la facilidad de obtención de energía a partir de estos elementos. No así de grasas, no así de proteínas, porque además de que tienen mayor complejidad en cuanto al número de iones carbono, también están adicionados por grupos amino, por nitrógeno, por ácidos grasos que retrasan precisamente esta ruptura. Son indispensables todos para nuestra dieta como fuente de energía. Entonces, esta es la forma más simple en la cual nuestro cuerpo absorbe estos grandes elementos, carbohidratos, proteínas y grasas, en la forma más simple que son monosacáridos, péptidos y ácidos grasos. Vamos a ver que los hidratos de carbono, hablando precisamente de la primera fuente que son
los carbohidratos, los monosacáridos, principalmente tenemos los tres primeros, glucosa, fructosa y galactosa. Estos elementos, estos monosacáridos, al unirse consigo mismos, van a dar moléculas de dos cadenas de carbonos llamados disacáridos. Entonces, aquí lo tenemos en código de colores. Si tenemos dos glucosas juntas, forman una maltosa. Si tenemos una glucosa con una galactosa, forman la lactosa y a su vez la glucosa con la fructosa, la sacarosa. Actualmente, nosotros de manera ya presencial, física, podemos obtener o podemos conseguir la glucosa y la fructosa, sí, en el súper la venden, ¿no? La glucosa como tal, así granulada, la fructosa también la venden ya granulada. Son monosacáridos muy simples que inmediatamente desde la boca comenzamos la ruptura de estos enlaces de carbono para obtener energía o bien como fuente de almacenamiento. De estos monosacáridos, el más dulce es la fructosa, el azúcar de las frutas. Le sigue glucosa y tercer monosacárido dulce es galactosa, ese casi no es dulce. Si estos monosacáridos se fusionan, van a formar moléculas más complejas llamadas disacáridos. Entonces, el azúcar de mesa, refinada, no refinada, el piloncillo es azúcar, azúcar que nosotros podemos consumir. Esta es la suma o la unión de glucosa más fructosa, forma la sacarosa, ¿sí? De las tres que tenemos ahí es la más dulce. La lactosa es el azúcar de la leche, que es una glucosa más galactosa, y la maltosa es la fusión de dos moléculas de glucosa. Si estos disacáridos se unen con más disacáridos y monosacáridos, van a formar una gran molécula compleja llamado polisacárido. Estos polisacáridos es la forma que también nosotros tenemos para almacenarlos a nivel de hígado y músculo, que es el glucógeno. Un glucógeno, o la molécula de glucógeno es un polisacárido. ¿Ok? Esto es en los animales. Así almacenamos los carbohidratos en forma de glucógeno. Los vegetales lo almacenan en forma de almidón. Entonces, todos los productos vegetales, o bueno, los de origen vegetal, tienen este polisacárido de reserva de carbohidratos en forma de almidón, nosotros en forma de glucógeno. Todos los alimentos que tienen almidón son los que se prefieren para ciertas actividades físicas, como por ejemplo, cuando dicen, es que estoy en fase de volumen, ¿qué es lo que consumen más? Carbohidratos complejos. ¿Como cuáles alimentos serían estos ricos en almidón? A ver, alguno de ustedes que sepa. Harina